otra vez con ustedes el programa Memorias que Perduran, un programa del Departamento de Relaciones Públicas por Canal 11 Televisión Universitaria. En esta ocasión, otra vez tenemos el privilegio de contar con el licenciado Alberto Humérez, con quien abordaremos la temática universitaria. Pero inicialmente la pregunta, ¿cómo es que decide estudiar en San Simón, licenciado Humérez? Muy buenos días, distinguido amigo, buenos días, distinguida teleaudiencia. La decisión en San Simón era casi obligatoria, no era la única universidad. San Simón, y no teníamos otras alternativas. De tal manera que todos absolutamente en esas épocas nos dirigíamos, los que queríamos seguir continuando con los estudios superiores, a San Simón. La historia es que yo durante toda mi vida colegial pensaba estudiar Derecho. Y el momento de inscribirme me pasé a Finanzas, que era en esa época. Esa fue la decisión de último minuto que después se convirtió en la carrera de Economía. ¿Y cómo es que decide estudiar Finanzas? Por la influencia de un amigo. Estábamos yéndonos a inscribir y el amigo me dice, como Derecho no sirve, la carrera del futuro es Finanzas. Y el momento de inscribirme para el vestibular decidí pasar a Finanzas. En realidad mi vocación no ha llegado a ser científica en el sentido de usar la profesión, ¿no? Mi vocación desde el principio siempre ha sido la docencia. Por eso yo jamás he salido de San Simón durante los 40 años. ¿Qué año es cuando ingresa a San Simón, licenciado Humérez? De alumno el 66 y de docente el 75. Como estudiante, ¿qué recuerdos tiene de la universidad? Todos los recuerdos. En ese tiempo, veamos, estábamos exactamente los 5 años que ha durado mi vida estudiantil, ha sido los 5 años de gobiernos militares. No, los 5 años desde el 64, que yo era dirigente de la Federación de Estudiantes Secundaria, hasta el 71 hemos estado primero en el colegio y después en la universidad. Los 5 años han sido unos años de absoluta lucha en las calles contra los gobiernos militares, ¿no? Todo el movimiento universitario del país. En esos entonces el movimiento universitario del país era poderoso. Era tan poderoso como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. Por esa misma razón es que el gobierno de Banzer fue donde atacó más a los mineros y a los universitarios. Bombardearon la Universidad de San Andrés, con aviación incluida. Y aquí, durante el 20 de agosto, fue cuando estalló la revolución aquí, el golpe de Estado aquí. Es que todo el 20 de agosto resistimos solo en la universidad, todos los que se podían resistir. Y el 20 en la tarde ya no había débiles totalmente, no teníamos nada que hacer. Y recién el 21 La Paz cayó, ¿no? Porque cayó primero Santa Cruz el 19, Cochabamba el 20 y el 21, y así se consolidó el golpe de Estado de Banzer. Tiene la ventaja de haber sido dirigente universitario, dirigente también de los docentes. Me gustaría que pudiera hacer un balance del tiempo en que fue dirigente de la FUL con los dirigentes de la FUL de ahora. Sí, pues. En la época en que éramos dirigentes, los frentes estaban estructurados, ¿no? Había el frente del Partido Comunista, que se llamaba Acción Popular, el frente del Partido Comunista Leninista, que en términos nuestros eran los chinos, también tenían su grupo, y nosotros, los democristianos, teníamos un frente muy bien estructurado, muy bien organizado, que era el FRUC, Frente Revolucionario Universitario Cristiano. Lo que sucedía es que el movimiento universitario era tan dinámico y además con tanta fuerza que los dirigentes se preparaban. Yo he estudiado un año ciencia política cuando estaba el primer año en Chile. Igual los de los partidos comunistas iban a estudiar la Praxis Lumumba y todas esas cosas. En esos entonces habían grupos trotskistas solo en La Paz, de los URSS son de esa época, solo en La Paz. El grupo trotskista de esas épocas también tenía formación, no tenía formación, porque el líder de ellos, don Guillermo Lora,
Era un intelectual, hay que decirlo, ¿no? Era un intelectual, pero tenían formación. ¿Qué sucedió? Sucedió lo siguiente: el golpe de Banzer se dedicó exclusivamente a destruir al movimiento universitario, como destruyó a la Dirección Sindical de Trabajadores Mineros, que eran los líderes más formados y más fuertes en esos momentos. En la Universidad de Cochabamba ya no pudo rearticularse frentes así estructurales permanentes. ¿Por qué? Porque el golpe de Banzer, la intervención del 71, fue una intervención dura, nefasta, que destruyó la solidaridad de los estudiantes para imponer el individualismo, ¿no? Los estudiantes de esa época van y pelean por sí mismos y no se olvidan del curso. Hubieron amagos de alguna manera de formación de cuadros, ¿no? Al principio habían dos grupos, FURA y FUR, que formaron cuadros y salieron también buenos líderes de esas épocas. Pero a partir de la supuesta reconquista de la autonomía, ya pero el 81, el movimiento universitario ya no entra en la lucha como movimiento, entra en la lucha como utilización del movimiento para ventajas personales. A partir de esos entonces, los dirigentes estudiantiles o iban a la docencia o iban a la administración universitaria, ¿no? Directamente. Y como que ahora, acuerde que los de la actual FUL son realmente antiguos, ¿no? Realmente antiguos. Antiguos por permanecer en la universidad. Sí, pues por permanecer. Cuando estábamos en el velorio del doctor Ronald Sánchez Casanza, el ejecutivo de la FUL estaba expresando de que con él había iniciado sus luchas en la dirección de la FUL el 2000. ¿No? El 2000. ¿Y cuándo lo dijo eso? El 2015. El dirigente universitario tiene una vida muy corta, los 5 años que debe vivir, ¿no? Y en esos 5 años tiene que formar, pero no el dirigente, sino la estructura en la cual tienen que formar. Aquí no han formado, entonces por eso se han eternizado y se eternizan, ¿no? Ahora, ¿se eternizan para qué? Han destrozado al movimiento universitario. El movimiento universitario es otra cosa absolutamente diferente, incluso desde la reforma de la conquista de la autonomía en 1930, ¿no? En estos últimos tiempos no hay movimiento universitario. No hay, en absoluto, ha desaparecido el concepto de movimiento universitario. No solo los de la FUL aquí, sino los dirigentes nacionales de la Confederación Universitaria Boliviana también son de esas épocas, ¿no? Ya no son dirigentes, sino funcionarios del CV. Entonces, no hay movimiento universitario. En su análisis, ¿a qué se deberá que no hay ese movimiento universitario? A la falta de formación de líderes. ¿Dónde se han formado los líderes nacionales? En las universidades. El PIR ha salido de la universidad con formación y preparación. Han salido personalidades de la categoría de un Ricardo Anaya, de un Arturo Urquidi Morales, de las universidades, y no de las universidades, del movimiento universitario. Después han salido líderes, la mayor parte de los líderes, los buenos, que procuraron conducir a la revolución del 52 también salieron de la universidad. Y todo el MIR, con todas sus variantes, MBLs y masas y todo eso, salieron de las universidades, porque allá la formación era intelectual, ideológica y activa, ¿no? Porque estábamos luchando. En esas épocas no peleábamos por los problemas universitarios, jamás yo me acuerde, en los 5 años que nosotros nos habíamos dedicado a molestar a nuestros docentes, por ejemplo. Jamás. Nuestra pelea era la revolución, el pueblo y el antimilitarismo, que en esos tiempos estaba muy introducido en la mente del universitario. ¿Qué otros dirigentes estudiantiles recuerda? Hay muchos, pues, buenos dirigentes. Del lado de la democracia cristiana, MIR, de todo este FRUC, Jorge Ríos Dallens, que murió en Chile, Antonio Araníbar, Alfonso Camacho, ¿no? Del lado de los del Partido Comunista había excelentes, Ramiro Barrenechea, como le digo, a Eliodoro Alvarado Rivas, y camadas muy buenas de dirigentes. Del lado de los chinos, bueno, les decimos chinos hasta ahora, ¿no? Habían Guillermo Richter, y algunos elementos independientes. Había un Jorge Valdivieso del más alto nivel en Derecho, ¿no?
Entonces había gente que se formaba tanto ideológicamente como se formaba en la acción. Entonces, y la acción de esos tiempos eran terribles, ¿no? Porque estaba incluido en la Guerra Fría y la aparición del Che Guevara y todas estas cosas que formaron a los dirigentes. En el FRUC había doña Jenny Keller, muchos del FRUC que terminaron en las guerrillas de Teoponte, ¿no? Entonces, eso destrozó el golpe de base mediante la intervención a la universidad. En esos primeros tiempos de la intervención a la universidad estaba militarizada, ¿no? Habían los hermanos Alarcón que eran propietarios de San Simón con sus ametralladores dentro de San Simón y con algunos que después fueron autoridades autonomistas que intervinieron y fueron los que ayudaron a que se destroce el movimiento universitario. El gran mérito de la universidad no ha sido la universidad propiamente dicha, sino el movimiento universitario. Del movimiento universitario han salido cosas realmente interesantes a nivel de la historia del país. Licenciado, ¿y en qué circunstancias se da la oportunidad de ser docente en San Simón? Yo, sí. El 74, yo hasta el 72 fui detenido. No todo el 72 y parte del 73 me residenciaron en La Paz hasta el 74. El 74 terminé mi tesis. Pues me faltó una materia, como conté, terminé mi tesis y en la primera examen de competencia que hubo después de la intervención, los años 75 me presenté y gané una cátedra, ¿no? Gané una cátedra y desde ahí no salí más de San Simón, pero entré con examen de competencia. Y luego fue dirigente de los docentes. Al año, del 76 fue dirigente de los docentes hasta el 86. ¿Y qué recuerdos tiene como dirigente de los docentes? Primero lo cambié el nombre, era Sidums. Le cambié el nombre. Segundo, conseguí que en ese tiempo el Consejo Universitario y también las reuniones nacionales eran reuniones nacionales de rectores y dirigentes estudiantiles, ¿no? Entonces yo en la lucha impuse la presencia de un delegado docente, aunque eso no es cogobierno paritario todavía, pero ya conseguimos la presencia de los docentes en Consejo Universitario y fue una lucha nuestra. No de Alberto Mer, sino de un grupo grande de personalidades. El secretario general durante todo ese tiempo de la Federación de Docentes era el actual dueño de Univalle, ¿no? Don Gonzalo Ruiz, quien tengo una gran memoria, Wilfredo Arévalo, docentes de mucho nivel, ¿no? Gordillo, el doctor Gordillo, José H. Gordillo, el doctor Pablo Dermisaki, todos esos estaban en esta lucha y conseguimos eso. Conseguimos también que se cree la Confederación Universitaria de Docentes. En el periodo del doctor Jorge Triguandi, yo fui a las conferencias nacionales, eran de rectores y dirigentes estudiantiles. Yo fui a Sucre la primera vez y pedí audiencia. Como dirigente docente pedí audiencia para que nos escuchen a los docentes, que en ese tiempo no teníamos ninguna representatividad, y me negaron los dirigentes estudiantiles en la primera oportunidad. Ya en la segunda, un poco más organizados, hicimos la primera reunión aquí en Cochabamba, donde vinieron personalidades de muy alto nivel a nivel nacional. Francisco Zarate era el delegado, la de La Paz, la ex ministra Heredia también, ¿no? Entonces había el actual rector de la Universidad de Potosí, era el primer grupo de dirigentes a nivel nacional que logramos imponer la presencia del docente en Consejo Universitario. Y muchas cosas más, ¿no? Ese serían los objetivos más importantes que habíamos cumplido. Hicimos el primer Congreso Nacional de Docentes aquí en Cochabamba y el segundo en Trinidad, ¿no? Ahora, como anécdota, es que nunca gané en la Confederación, ¿no? Nunca gané en los dos, en Cochabamba y en Trinidad. En el primero y en el segundo me ganaron por dos votos. Y aquí en Cochabamba por 2 votos de los docentes de Cochabamba. ¿No? Hace rato se refería al cogobierno docente estudiantil. ¿Qué ventajas tiene para San Simón? Ahora ya no. ¿Ya no hay ventajas? Ya no hay. ¿Cuál era la ventaja? Primero, el cogobierno se impone en el país por un acuerdo político. No hay ley. Como la autonomía es constitucional.
en la Constitución está claramente definida y en todas las constituciones claramente definida. ¿Qué sucedió para que surge el cogobierno, que es el único caso en el mundo del cogobierno paritario docente estudiantil en el mundo, ¿no? Sucedió que la intervención del 56 del MNS a las universidades encabezadas por Juan Lechín fracasó. ¿Cómo han fracasado todas las intervenciones a la universidad, ¿no? Fracasó, y entonces el gobierno del MNS, para salir de alguna manera no tan maltrecha de la intervención de la universidad, entró en un acuerdo con la dirección estudiantil para darles el cogobierno, ¿no? Entonces fue un acuerdo político el cogobierno. Y así surge. Pero el cogobierno, durante el periodo desde su aparición hasta el 71, tuvo mucha influencia, ¿no? Entonces había responsabilidades tan grandes que el dirigente no era un irresponsable. El dirigente manejó de una buena manera el cogobierno para objetivos del movimiento universitario. Entonces la intervención del 71 respeta el cogobierno, pero la destruye. Ahora ya el cogobierno, ¿qué es? ¿No es cierto? En este momento estamos viviendo una etapa de destrucción absoluta del cogobierno, ¿no? Y una conculcación absoluta por adentro de la autonomía universitaria. Entonces, lo que está pasando en este momento es efecto de la intervención del 71. Para mí, jamás se recuperó la autonomía universitaria y el verdadero cogobierno. Jamás. Seguimos viviendo la estructura del 71 impuesta por Banzer y compañía. ¿Por qué dice que no se recuperó jamás? Porque la estructura no cambió. Ahora, antes del 71 era otra estructura, una universidad, digamos, como el colegio, ¿no? Como el colegio. Entonces, para evitar la asociación de los estudiantes, la intervención les colocó el individualismo, ¿no? Cada uno resuelve su problema y no ha cambiado eso. Y no ha cambiado absolutamente para nada eso. Sigue siendo para mí lo mismo, no hemos cambiado nada de lo dejado por la estructura intervencionista del CENES, no hemos cambiado. Es decir, hay que cambiar para adelante, ¿no? Pero aquí no hemos cambiado porque nos hemos quedado. Cualquier acción progresista es que va hacia adelante. Tanto hace falta una universidad seria en este país, pero tanto, por ejemplo, el efecto de la intervención de esta universidad es que nos ha aislado totalmente de la sociedad. Nuestra universidad, ¿qué hace? ¿Qué dice respecto a los grandes problemas nacionales? No dice nada. Y con la autonomía, más bien se han enquistado, hay estructuras de poder que nunca salen y que no han dejado a la universidad que la universidad se incorpore a las luchas sociales, que eso es lo que hacía por lo menos el movimiento universitario en las épocas de antes de la intervención. Entonces, estamos viviendo, querido Constantino, la etapa más negra de la universidad boliviana, encabezados aquí en San Simón, pero que las otras tampoco se libran de esto. Ya como docente de base, con 40 años de actividad académica, ¿cómo ve la problemática actual que vive San Simón? Es que eso es lo que había dicho, ¿no? La estructura dejada por el CENES se fue reproduciendo. Por ejemplo, hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, hace unos 22 años, 3 dirigentes docentes de tecnología tomaron la decisión de que, como tecnología es el futuro de las ciencias, se apoderen de la estructura universitaria, ¿no? Y de hecho se apoderaron a partir de esa reunión de 5 rectores, 4 son de la Facultad de Tecnología. Ahora, ¿acaso el rectorado está en función al número de personas? Está en función a programas, está en función a mentalidad, está en función a avance hacia adelante, está en función de eso. Entonces, de 5, 4, y hasta este momento, lo que ha sucedido, creo que ya no tenemos tiempo, lo que ha sucedido con los problemas del año pasado, han movido la estructura, no han movido la coyuntura de la universidad, han movido la estructura y nos ha movido
de tal manera que la sociedad nos está exigiendo cambio profundo aquí y no estamos entendiendo. Parece que no hubiera pasado 4 meses de tan conflicto, tan desagradable, tan malo, tan denigrante y que nos desprestigia a morir a toda la institución universitaria. Parece que no hubiera pasado nada y seguimos manteniendo la estructura de poder que se tiene ahora, ¿no? Estamos viendo cosas tan desagradables en este momento en derecho, en medicina, en arquitectura, en agronomía, que otra vez se entera la sociedad se entera de estas cosas y estamos seguros de que con más ganas van a molestar a la universidad si es que nosotros. Concluyo con esto, querido Constantino. Tenemos que cambiar, pero no tenemos que cambiar la coyuntura, ¿no? Eso no quiere decir que hay que cambiar de sector y ponerlo a otro. Tenemos que cambiar la estructura. Si no cambiamos la estructura, nos van a cambiar. Y no saben cuánto el gobierno tiene ganas de entrarse a la universidad. Y le estamos dando todos los elementos para que el gobierno y sus compañeros masistas entren a la universidad y termine de morir la universidad. El conflicto del año pasado deja como 3 temas pendientes: Congreso institucional, titularización de docentes y elección de nuevas autoridades. En su criterio, ¿cómo se debe encarar esta problemática? El conflicto del año pasado ha hurgado y ya se acaba de relucir una inestabilidad en el estamento docente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar esa inestabilidad. Es mentira. Si se han enojado conmigo muchos docentes, pero yo no soy enemigo de los docentes extraordinarios, de ninguna manera. Yo he sido extraordinario. Y para ser titular, bueno, era titular desde el 83, pero para ganar una titularidad del 91, hemos entrado en huelga de hambre los docentes extraordinarios. ¿Qué pedíamos? Exámenes de competencia. El examen de competencia en este momento es la única vía legal de entrada a la universidad. Lo demás no es vía legal, entonces hay que sanear el estamento docente. Los docentes mismos tenemos que ser conscientes de que necesitamos sanear nuestro estamento para emprender el cambio en la universidad. Después de sanear, hay que nomás pues a mantener la legalidad en ese estatuto orgánico. Que dicho sea de paso, el actual vicerrector en la televisión muestra el librito amarillo y dice, contradice esto a la Constitución Política del Estado. Es mentira. No hay un artículo del estatuto orgánico que contradiga a la Constitución Política del Estado. No hay ni uno. Entonces es mentira. Mentira es ¿para qué? Para justificar las barbaridades que han hecho, no los docentes extraordinarios, sino las que han conducido la universidad en los últimos 20 años. Entonces hay que sanear, hay que convocar exámenes de competencia en las materias acéfalas y preparar el Congreso. ¿Por qué fracasó el segundo Congreso Constantino? Ya por estas cosas. Claro. No, ya por estas cosas de avasallamiento, de imposición, por eso fracasó de la manera tan estrepitosa el segundo Congreso, y estaba conducido por los actuales conductores que quieren mantenerse en San Simón. Era en el rectorado de don Juan Ríos del Prat donde fracasó el segundo Congreso Institucional. ¿Por qué? Porque no querían cambiar la universidad, más bien apoderarse. El apoderamiento de los sectores que están conduciendo la universidad en los últimos 20 años no quiere dejar. Es que también es difícil, ¿no? A ver, díganle al ratón que no deje de comer el queso que le han dado para que guarde. Así es, bueno. Licenciado Humérez, agradecerle por haber participado del programa Memorias que Perduran y su palabra de despedida. Yo agradezco mucho a Constantino porque de alguna manera nos permiten expresar nuestras ideas que no la podemos hacer dentro de la universidad por el enguerrillamiento en el cual están metidos 2 grupos de poder que se han disputado la universidad durante los últimos 20 años. Y yo agradezco y deseo que el programa de ustedes avance y que sea un referente importantísimo en el cambio de la universidad. Gracias, Roberto. Concluimos con el programa Memorias que Perduran. En esta ocasión hemos conversado con el licenciado
Alberto Humérez, quien nos ha contado su trayectoria universitaria, pero también nos ha planteado el desafío que tiene San Simón de cambiar las estructuras para que la universidad sea una universidad de servicio al pueblo. Gracias y hasta pronto.